Siempre pensé que el metro era un lugar de rutinas, un organismo predecible. Tren llega, gente sube, tren se va. Yo trabajé como vigilante nocturno en la línea 2 de la Ciudad de México por casi 5 años, en turnos donde el silencio se volvía espeso y las luces parpadeaban como si algo masticara la energía desde dentro de los cables. Lo que viví no se lo conté a nadie. No por miedo a que me tomaran por loco, sino porque tarde o temprano, cuando uno repite la historia, las cosas encuentran el camino de regreso. Fue en la estación Hidalgo, aunque podría haber sido en cualquiera. Esa noche, el último tren se había ido a las 12:40 y la estación quedó en el típico letargo. Anuncios apagados, ventiladores que suspiran como viejos asmáticos, y los rieles brillando con ese tono aceitoso que parece estar vivo. A las 12:55 hice el recorrido de rutina para asegurar que nadie se hubiera quedado dormido. A veces pasa, borrachos, estudiantes, trabajadores. Esa noche todo estaba limpio. Caminé por el andén dirección Tasqueña, revisando bancos y esquinas. Todo en orden. Hasta que escuché el primer sonido. Un clic. No fuerte, solo un clic, como cuando una cámara vieja toma una foto. Lo ignoré. Seguí caminando, hice el conteo de luminarias, todo normal, pero el clic volvió a sonar, ahora más cerca. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sin mucha energía, más por protocolo que por otra cosa. Nada. Pero al voltear hacia la entrada del túnel, vi algo que no debería haber estado ahí. Un destello. No de luz blanca. Era rojo, tenue, como cuando alguien activa una cámara en la oscuridad, ese pequeño foquito que se enciende por un segundo. Me acerqué, con la lámpara apuntando hacia los rieles. No vi a nadie. Caminé unos pasos hacia la boca del túnel, pero el destello volvió a aparecer a unos metros más adentro. Metí medio cuerpo en la oscuridad del túnel y grité: ¡Identifícese! ¡No puede estar aquí! Silencio. Vi un paso dentro del túnel. La humedad era distinta. Olía a metal viejo y algo más. Algo parecido al olor de fotos antiguas, ese aroma extraño, casi dulce como de papel que ha absorbido demasiada memoria. Y entonces lo escuché. Un tren, no uno normal. Era como si viniera desde muy lejos. El aire empezó a vibrar. El sonido del motor era distinto, más bajo, como un bramido. Me retiré hacia el andén inmediatamente, pero el túnel estaba vacío. No venía ningún tren en esa línea después del último. Se supone que no había movimiento hasta las 4 de la mañana. Lo dejé pasar. Al fin y al cabo, en el metro se escuchan muchas cosas. Pero cuando subí las escaleras hacia el vestíbulo, encontré algo en el piso. Una fotografía. Vieja, blanco y negro. Mostraba el andén, tal como se veía hace décadas. Bancas distintas, señalizaciones antiguas. Y lo peor, al fondo, parado cerca de la entrada del túnel, estaba un hombre con abrigo oscuro, mirando hacia la cámara. Su rostro no se distinguía. No era una foto nueva. El papel estaba amarillento, quebradizo. Parecía sacada de un archivo de los años 70. La guardé. No debía haberla guardado. Seguí el recorrido. Revisé las escaleras, los torniquetes apagados, el pasillo que conecta con Bellas Artes, todo vacío, salvo ese aire extraño que parecía moverse como si respirara en mis oídos. Cuando di la vuelta al pasillo largo, escuché pasos detrás de mí. No eran arrastrados ni tambaleantes, eran pasos firmes, como si alguien con botas estuviera caminando justo detrás de mí. Me volteé de inmediato. Nada. Di 3 pasos más. Los pasos regresaron. Me giré más rápido. Nada. Regresé al radio.
¡Control! ¿Alguien bajó a Hidalgo? Estoy escuchando movimiento. La estática fue la única respuesta. Avancé hasta el punto donde el pasillo se ancha, justo antes de las escaleras al otro andén. La lámpara iluminó un pedazo del piso y ahí vi otra fotografía. Esta vez, el pasillo donde yo estaba, pero vacío. Salvo por el hombre del abrigo oscuro, más cerca, mirando a quien tomaba la foto. Mi estómago cayó como un ascensor sin cable. No podía explicarlo. Nadie había pasado por ahí. Nadie podría haber dejado esa foto sin que yo la viera. Seguí. No sé por qué. Quizá porque los vigilantes, aunque tengamos miedo, seguimos el recorrido. Es lo único que nos mantiene cuerdos, las reglas. En el segundo andén, justo donde termina la línea, la luz parpadeaba cada 3 segundos. Ese parpadeo hacía que todo se viera como si el metro respirara entre sombras. En una de esas respiraciones de luz, vi a alguien sentado en la banca. En la siguiente, ya no estaba. Me quedé quieto. Pasé la lámpara por el andén. Nada. Solo otra fotografía sobre el asiento. La recogí con manos temblorosas. Esta era distinta. Era yo. De espaldas, en el andén. Justo hacía 10 segundos. El mismo parpadeo de luz, la misma postura, incluso el reflejo de mi lámpara. Atrás de mí, en la foto, estaba el hombre del abrigo. Ya no tan lejos, ya no tan distorsionado, más nítido, más real. Levanté la vista. No había nadie detrás de mí, pero mi cuerpo se sintió helado, como si alguien hubiera exhalado sobre mi cuello. En ese momento lo escuché otra vez. El tren. Pero no un tren normal. Sonaba como un convoy viejo. El rechinar del metal era más grave, más profundo. Las vibraciones se acercaban desde el túnel cerrado. Y entonces, desde la oscuridad del túnel, comenzó a aparecer una luz, amarillenta, débil, como de focos antiguos. El aire se volvió pesado. Los rieles vibraron. Di 2 pasos hacia atrás. El tren salió, pero no del todo. Solo la primera parte del convoy asomó. Era viejo. Demasiado viejo como de los primeros modelos del metro, los que ya están retirados. Ventanas cuadradas, pintura descascarada, puertas manuales. Y en la primera ventana, mirándome, estaba el hombre del abrigo. No se movía. No parpadeaba. Solo me observaba. El convoy no avanzó más. Simplemente se quedó ahí, mitad adentro, mitad afuera del túnel, como si estuviera atorado entre 2 tiempos. Las puertas se abrieron con un chirrido. No había nadie adentro, solo asientos rotos, grafitis que no reconocí, polvo acumulado por décadas. Pero el pasillo interno del tren parecía más largo de lo normal, como si se extendiera hacia una oscuridad infinita. El hombre del abrigo seguía en la ventana. Un detalle terrible. Su rostro seguía desenfocado, como si la realidad no lo aceptara del todo. El aire se volvió más frío, y entonces escuché pasos dentro del convoy. Pasos que venían hacia la puerta, pero no veía a nadie. El sonido se acercaba, firme, lento, decidido. Retrocedí. Mi respiración era un tambor descompuesto. Una voz salió del tren. Una voz grave, hueca, como si hablara desde un túnel más profundo que el metro mismo. Ya casi. Mi visión se nubló. No sé si por miedo o por otra cosa. Las puertas se cerraron de golpe. La luz del convoy parpadeó. Y el tren se retiró hacia atrás, no hacia adelante, como si fuera jalado por algo desde la oscuridad. Se metió al túnel y desapareció, sin dejar rastro, sin motor, como si se hubiera desvanecido. Me quedé helado, y entonces, al bajar la mirada, vi la última fotografía en mis pies. Era yo, en ese instante, parado en el andén, mirando el túnel vacío, y detrás de mí, mucho más cerca, el hombre del abrigo. No lo pensé.
Salí corriendo. No paré hasta llegar a la superficie. No hice el reporte real. Solo dije que me había sentido mal. A los 2 días pedí cambio de línea. Una semana después renuncié. Pero cada tanto todavía encuentro fotografías. En mi casilero, en la guantera de mi coche, en el bolsillo de una chamarra que no uso desde hace años. En todas aparezco yo de espaldas. Y en todas, el hombre del abrigo está más cerca, cada vez más cerca. Y hace 2 noches, al dormirme, escuché ese clic de cámara detrás de mi puerta. Mis luces parpadearon y alguien dijo: ya casi. No sé si hice bien en contar esto. Cada vez que lo pienso, siento que algo vuelve a moverse en la periferia de mi visión, como cuando el metro entra en curva y el túnel parece abrir un ojo negro para tragarte. Pero lo voy a decir porque necesito sacarlo de mi cabeza. Y porque sé que a alguien más ya le pasó. Todo comenzó un viernes, casi a la medianoche. Yo venía saliendo de un turno agotador en la colonia Roma y necesitaba llegar a Indios Verdes. Lo más razonable era tomar el metro en Centro Médico, aunque ya casi tocaba la hora del último tren. Tenía el cuerpo cargado de sueño y café, una mezcla que siempre me deja vibrando por dentro. Cuando entré, el pasillo ya estaba medio apagado. Ese brillo amarillento que da la sensación de que alguien está respirando detrás de los tubos fluorescentes. Las tiendas cerradas, un par de policías bostezando y el eco. Ese eco húmedo que solo existe en las estaciones grandes cuando la noche ya se apodera de los pasos. Corrí para alcanzar el tren. Las puertas estaban abiertas, a punto de cerrar. Me metí justo a tiempo. El convoy arrancó con ese quejido grave que parece venir del metal cansado. Desde el principio noté que algo no estaba bien. El vagón estaba demasiado vacío para la hora. No era raro ver lugares libres, pero ese día solo había 3 personas más. Una señora de cabello blanco mirando hacia la ventana, un tipo joven con mochila y audífonos, y un hombre trajeado que estaba sentado rígido, como si no respirara. Me senté en medio del vagón, intentando no hacer contacto visual. El metro avanzó normal hasta Guerrero. Nadie subió, nadie bajó. La señora seguía mirando la ventana, ni siquiera parpadeaba. El joven revisaba su celular en silencio. El hombre de traje seguía exactamente con la misma postura, como si le hubieran colocado ahí hacía horas. Cuando arrancamos de Guerrero rumbo a Garibaldi, se fue la luz. No del vagón, de afuera. Todo el túnel quedó negro. No es raro que los tramos largos tengan partes sin iluminación, pero esto era diferente. No había un solo punto de luz. Ni una chispa, nada. La oscuridad era tan densa que parecía absorber el reflejo del vagón. El joven con la mochila levantó la vista. La señora dejó de respirar un segundo. Y el hombre de traje inclinó la cabeza, muy ligeramente, como si hubiera despertado. El metro frenó, en seco, entre estaciones. Se fue el sonido. No el total. Se fue el sonido del mundo. No escuché el motor, ni el aire acondicionado, ni siquiera mis propias respiraciones. Era como si alguien hubiera arropado el vagón con una manta que absorbe todo ruido. El silencio tenía sabor a metal. Las luces del vagón parpadearon. Primero 2 veces, luego una tercera más larga. Y entonces, cuando volvieron a encenderse, había alguien más con nosotros. No lo vi llegar, nadie lo vio. Solo de pronto ya estaba ahí, parado al fondo del vagón. Un hombre muy alto, demasiado, con un abrigo oscuro que casi tocaba el piso, la cabeza inclinada hacia abajo, como si estuviera observando el suelo. El joven con mochila me clavó una mirada, como preguntándome si también lo veía. La señora empezó a temblar. El tipo de traje por primera vez levantó la vista con un movimiento torpe, casi mecánico. El nuevo pasajero no se movió.
El metro seguía detenido. Yo sentí un calor espeso detrás del cuello, como cuando alguien está parado demasiado cerca de ti, respirando apenas. Me quise levantar, pero mis piernas se negaron. El hombre del abrigo levantó la cabeza. No se la vi completa. No sé si fue por las luces parpadeantes o porque mi mente no quiso enfocarlo, pero su rostro parecía borroso, como cuando una cámara intenta grabar a alguien que no está del todo ahí. Y entonces habló, pero no con su boca. La voz salió desde algún punto entre el techo y el piso, una voz profunda, como si cargara polvo y kilómetros de túneles encima. «Faltan más». El joven tragó saliva. La señora soltó un sollozo y el hombre de traje sonrió. Una sonrisa seca, estirada, que no correspondía a un ser humano cansado. Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar lo que esperaba. Yo me quedé congelado. El metro se sacudió. No hacia adelante, hacia abajo. Como si el riel hubiera desaparecido de golpe y el tren estuviera asentándose en tierra desnuda. Las luces bajaron de intensidad y entonces escuchamos algo que jamás debería oírse dentro del metro. Pasos. Pasos sobre el techo del vagón, lentos. Peso enorme. Un goteo comenzó a caer entre las rendijas de aire. No agua, era espeso, olía a óxido, a años encerrados. La señora rompió en llanto. El joven intentó ponerse de pie, pero se cayó como si el vagón hubiera cambiado de gravedad. El hombre de traje siguió sonriendo. Ahora estaba respirando rápido, con un entusiasmo grotesco. El del abrigo avanzó un paso. Solo uno. Pero el vagón se estremeció como si ese solo movimiento hubiera pesado demasiado. Los tubos vibraron, los asientos rechinaron. Las luces se apagaron. Y en la oscuridad se escuchó una respiración cerca de mi oído. No del hombre, no de ninguno de los pasajeros. Era como si el vagón mismo estuviera respirando. Cuando las luces volvieron, yo ya no estaba en el vagón. Estaba en el túnel, pero no parado, tirado, como si me hubieran arrojado desde adentro. El tren estaba ahí, detenido, con las puertas abiertas. Vacío, totalmente vacío. No había señora, no había joven, no había hombre de traje. El vagón estaba mojado con ese líquido espeso que goteaba antes, y en la pared interna, justo al lado de la puerta, alguien había escrito con el dedo: «Faltan más». Me levanté tambaleando, intentando entender. De pronto, el tren arrancó, pero no hacia la siguiente estación. Retrocedió, como si estuviera siendo calado por algo. Se metió al túnel oscuro y desapareció. Sin luces, sin sonido, sin vibración. Salí del túnel como pude, con la mente hecha pedazos. Los trabajadores me encontraron desorientado, cubierto de polvo y sin poder explicar nada. El metro negó todo. No había registros del tren, no había cámaras funcionando en ese tramo, no había reporte de fallas. Pero desde esa noche, cada vez que tomo el metro, no importa la línea, no importa la hora, siento que alguien más se sube conmigo. Nadie lo ve, nadie lo escucha, pero sé que está ahí, esperando, tomando lista, porque esa voz sigue regresando a mi cabeza, una y otra vez, respirando entre los rieles. Faltan más. No sé en qué momento empezó, quizá cuando acepté el turno nocturno en la línea B. Siempre pensé que el metro era un espacio neutral, uno donde la ciudad respira sin levantar sospechas. Pero en las madrugadas, la ciudad sueña, y lo hace con los ojos abiertos. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 5. La estación que me asignaban con frecuencia era Oceanía, aunque por razones que nunca explicaron, a veces me mandaban a Romero Rubio o Deportivo Oceanía. Ese tramo siempre había tenido fama rara entre los trabajadores, no por accidentes solamente, sino por lo que escuchaban en los túneles.
Esa noche, llegué como siempre, con mi termo de café y la radio recién cargada. Todo parecía normal, pero si algo aprendí con los años es que en el metro, lo normal es solo un disfraz. A las 12:45 inicié el recorrido habitual. El último tren se había ido hacía poco, dejando el aire caliente y espeso. Los anuncios electrónicos ya estaban apagados y solo quedaban las luces amarillentas que tiemblan, como si fueran velas desveladas. Lo primero que noté fue el silencio. Un silencio tan denso que parecía alfombra. Ni un carro pasando afuera, ni un ventilador encendido. Nada. Ese tipo de silencio nunca es buena señal. Caminé por el andén dirección Buenavista y revisé cada banco. Nada fuera de lugar. Pero cuando llegué a la mitad escuché el primer sonido de la noche. Un murmullo. No era una voz clara, más bien un balbuceo húmedo, como si alguien repasara palabras sin lengua. Venía desde el túnel. Apunté la lámpara. Nada. Solo la boca oscura del túnel. Pero había algo extraño. Un par de luces internas, muy profundas, que parpadeaban. No eran luces del tren. Eran más pequeñas, como lámparas portátiles. ¿Está alguien ahí?, pregunté. El murmullo se detuvo. Avancé 2 pasos. Me asomé. El olor me golpeó enseguida. Metal recién rasgado mezclado con humedad añeja. No entré al túnel. Nadie entra sin autorización. Y nadie debería estar ahí. Seguí revisando la estación. A la 1:10 bajé al vestíbulo. Ahí fue cuando todo cambió. Escuché un sonido que conozco muy bien. Un vagón frenando. Pero ese sonido no debería existir después del último tren. Regresé al andén corriendo, casi sin pensarlo. Y ahí estaba. Un tren detenido en el extremo, medio oculto entre sombras. Pero algo no cuadraba. Las luces estaban encendidas, aunque parpadeaban como si hubieran perdido el aliento. Y ese convoy no era el modelo actual, ni el anterior. Era más antiguo, mucho más, con pintura desgastada y puertas diferentes a las de cualquier tren activo. Un tren fantasma, pensé. Una idiotez, pero mi mente lo dijo antes que yo. Le hablé a control. ¿Mandaron un tren de maniobra? Tengo un convoy detenido en Oceanía sin aviso. La radio respondió con estática, luego un chasquido, y luego... No está para ti. Esa frase, esa voz, no era control. Era un susurro, uno que no venía de ningún operador. Apagué la radio. Me acerqué al convoy. Las puertas estaban abiertas, y dentro pude ver algo que me heló el sistema nervioso. Los asientos estaban llenos, pero no de personas, de figuras como esculturas de piel reseca. Personas pero no vivas. Cuerpos que parecían haberse quedado sentados por años, como si el tiempo los hubiera bebido hasta dejarlos huecos. Vi a un hombre con traje, a una mujer con abrigo, a un niño recargando la cabeza contra la ventana. Todos mirando hacia abajo, como si durmieran, pero su piel tenía el tono del cartón viejo. Y entonces escuché algo más. Un golpeteo suave, como dedos tocando la ventana desde afuera. Me giré. No vi nada, pero cuando volví a mirar hacia el tren, una de las figuras había cambiado. El niño. Ahora tenía la cabeza levantada y me estaba mirando. Mis pulmones dejaron de funcionar. La expresión del niño no era agresiva ni triste, era expectante, como si quisiera ver si yo también iba a subir. Retrocedí. Sin tomar la vista de él, empecé a caminar hacia atrás y ahí escuché un ruido que nunca olvidaré. Los respiradores del convoy se activaron. Pero ese modelo ya no existe. No debería respirar. La luz del tren parpadeó y por un segundo vi algo detrás del niño. Alguien de pie. Una silueta negra, larga, estrecha, como si no perteneciera a un cuerpo humano. Cerré los ojos y cuando los abrí, el tren ya no estaba. Desapareció. Sin sonido, sin luz, sin viento, como si jamás hubiera estado ahí. Solo quedó un olor a polvo metálico y a algo más,
algo parecido al aroma de los objetos que se rescatan del fondo de un derrumbe. Viejo, humedad encerrada, tiempo acumulado. Me quedé paralizado varios minutos, no sé cuántos. Cuando finalmente pude moverme, bajé al vestíbulo para salir por la puerta del personal, y ahí lo vi. Un boleto del metro. De los viejos, los que ya no existen. Tenía fecha, una estampada con técnica antigua. Atrás había algo escrito con tinta corrida. No bajes al túnel, esta vez. No entendí, hasta que volví a subir al andén, porque escuché el mismo frenado, el mismo convoy, el mismo parpadeo de luces, pero esta vez más cerca, y el niño ya no estaba sentado, estaba parado en la puerta, como si me estuviera esperando. Dije su nombre sin querer, no sé por qué, no sé cómo, pero supe su nombre como si alguien lo hubiera soplado en mi oído. Iván. El niño ladeó la cabeza y en un parpadeo el tren volvió a desaparecer. Esa fue la última noche que trabajé en el metro. Desde entonces, algunas veces cuando paso cerca de una estación, escucho el frenado de un convoy antiguo. A veces encuentro boletos viejos en mis bolsillos. Oigo golpes en ventanas cuando viajo en la línea. La ciudad es grande, pero el metro es más profundo, y lo que viaja ahí abajo no siempre quiere quedarse solo.